¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Patricia Torres Palma. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando actualmente la licenciatura en Derecho en la en el módulo de Derecho Procesal Laboral con el reto Conoces tu centro de conciliación laboral. Mi número de matrícula es 207605. La fecha del día de hoy es 14 de agosto del 2022 y bueno, un fuerte abrazo a nuestro asesor, el profesor Arturo Trujillo Ramos. En materia laboral, recordemos que bueno, en esta cuestión de la reclamación de prestaciones, por así decirlo, en cuestión a demandas laborales, pues bueno, el Estado nos proporciona, en este caso el Estado de Guanajuato, nos proporciona, pues bueno, los centros de conciliación, los centros de conciliación laboral aquí en el Estado. En lo personal, pues a mí me queda muy cerca el de la ciudad de León, Guanajuato, que bueno, está ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 223 Poniente, en el centro de la ciudad. Literalmente está súper cerca. Está ubicado entre calle Miguel Alemán y Adolfo López Mateos. Es en una esquina. Antes había estado por la colonia San Miguel, pero ese no lo localicé ya así como las oficinas de conciliación y arbitraje, que era como, bueno, se conocían anteriormente. Bueno, el reto, bueno, nos solicita hacer una presentación de nuestro centro de conciliación. En este caso, pues bueno, es el que a mí en lo personal pues me queda un poco cerquitas. Es el de la ciudad de León, Guanajuato, que cubre ciertas regiones como es Purísima, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón y León, Guanajuato. Recordemos que los maneja por regiones, ¿no? Entonces son 4 regiones. En lo personal pues es región 1, que es la zona pues del Bajío en este aspecto. Nos pide también pues bueno, hacer una descripción de la estructura del centro de conciliación, obviamente basado en la estructura, su funcionamiento tal cual. Recordemos un poquito la ley orgánica en materia de estos centros de conciliación laborales del Estado de Guanajuato en específico. Y bueno, el artículo 8 nos hace mención, lo estoy buscando un poquito, nos hace mención a las atribuciones que tienen los centros, ¿no? Habla sobre, por ejemplo, en el capítulo 2, el artículo 8, en sus diferentes fracciones, que bueno, es primero realizar la función conciliatoria. Recordemos que siempre, casi en la mayoría de las instituciones, en donde hay alguna diferencia, ya sea en materia civil, materia laboral, materia familiar, materia penal, o en materia penal, por ejemplo, en algunos aspectos, se hace esta parte de la conciliación en los asuntos. En específico, en esta materia de la ley orgánica en los centros de conciliación, pues bueno, nos solicita primero realizar la función conciliatoria en los asuntos del orden local, previstas, pues bueno, nuevamente en los artículos 123, fracción 20, inciso A de la Constitución Política del Estado. Y bueno, en la Ley Federal de Trabajo y en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, bueno, más bien para el Estado. El número 2, pues bueno, nos hace en otra relación a las atribuciones, pues tramitar las solicitudes de conciliación laboral, recibir solicitudes de conciliación para su trámite, sustanciar celebraciones de los convenios entre las partes del conflicto laboral. ¿A qué se refiere con esto? Que bueno, darle ya el asentamiento tal cual a la conciliación y bueno, en esta parte del convenio, cuando ambas partes, tanto patrón como empleado, llegan a un acuerdo, bueno, pues darle el asentamiento ya de forma y de estructura ya más jurídica y más legal. Entonces hace mención que bueno, deben de hacerse por escrito y bueno, contener la relación circunstanciada de los hechos que motivan pues bueno, este convenio. También la atribución de la atribución de los centros de conciliación, pues bueno, es coordinar y supervisar
a las delegaciones regionales que forman parte del centro, ¿no? Expedir constancias de no conciliación, seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones, a su personal, generar conocimiento de la materia de conciliación, ya sea formar, capacitar, evaluar al personal del centro para la mayor eficacia, ¿no? En esta parte en la que hablábamos de que sea pronta y expedita esta parte de la resolución de los asuntos en materia laboral. Ay, perdón, se cayó algo. Entonces, también, bueno, nos permite lo que señala la ley orgánica en estos centros de conciliación, pues bueno, que imponga multas establecidas en la Ley Federal del Trabajo en el ámbito de sus competencias, que proporciona a las personas que lo solicitan servicios de información, orientación gratuita, sobre todo, sobre los procedimientos de conciliación laboral. Y bueno, y las demás que confiera la Ley del Trabajo y el Reglamento Interior y demás normas aplicables. ¿Cómo se realiza esta parte de la integración, ¿no? Bueno, recordemos que, bueno, las juntas de conciliación, pues bueno, están, los centros de conciliación están estructurados pues por un presidente, un titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Perdón, me fui muy abajo. Una disculpa. El artículo 9 en el capítulo 3 habla de la organización de los centros. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, en su artículo 9 maneja la integración de los centros. Dice que estos, bueno, se integrarán por juntas de gobierno, secretaría técnica, dirección general, delegaciones regionales, conciliadores, notificadores, órganos internos de control y los institutos de capacitación y formación en conciliación. No obstante, pues bueno, cabe mencionar que en específico los centros de conciliación laboral del estado de Guanajuato, bueno, ofrecen o abren esta brecha ahora con el nuevo sistema en materia laboral de la reestructuración, ¿no? Llevar a cabo un poco más de conciliaciones y lograr convenios entre empleados y patrones para que no nos vayamos a un juicio que la verdad a veces son muy extensos y son muy tardados. Ahora este sistema nuevo que se implementa en materia laboral permite que ambas partes concilien, pero de una forma muy equitativa, porque normalmente anteriormente se hacía bajo un régimen como muy escuato, muy cerrado, ¿no? Muy hermético, en donde el patrón siempre ha tenido esa ideología, o las empresas, o la persona moral en este caso, de esta parte de nos negamos, o no nos presentamos. Entonces, lo que hacen estos centros de conciliación, ahora se llaman centros, permiten darle una nueva estructura a estas dos ponencias, ¿no? Porque son dos partes muy importantes, que es el empleado, que siempre, por lo regular, tiene un 73% de la certeza del hecho, pero el otro 27%, que es de la empresa o del patrón, queda siempre tambaleando. En esta cuestión de tambalear me refiero a que se abstienen siempre de darle procedimiento a este asunto, ¿no? Yo creo que ya hablando en temas de lo que ofrecen los centros de conciliación, habría que hacer un poco más esta parte de la concientización en cuestión a las personas morales y a los empleados, porque a veces pues son demandas que dices tú, híjole, no es posible que el empleado, después de que renuncia, pues quiere que se le indemnice o solicita un pago que ya está vencido, o trata de, porque a veces hay empleados así, ¿no? Que actúan de mala fe. Entonces, buscar esta parte de la concientización de los hechos que se dan en las empresas en estas dos partes, ¿no? Quiero mencionar algo muy importante. El punto número D, bueno, nos dice que hagamos una conclusión breve acerca de la importancia de conocer el funcionamiento de los centros de conciliación más cercanos.
La importancia de estos nuevos centros ahora de conciliación en materia laboral, creo que recubren esta parte de las lagunas jurídicas que a veces se exaltan, y que brincan esta normativa jurídica en la que llega un punto muy adverso y no se le da el procedimiento. Hay demandas en lo personal. Yo soy una persona que tiene una empresa demandada y mi demanda ya tiene más de un año. Entonces, pues funcionaba con el antiguo sistema. Entonces, el hecho de, bueno, ahora en materia laboral llevar a cabo este proceso, de verdad es impresionante, porque yo en lo personal en su momento como estudiante llegué a un punto en el que dije, no es posible que mi demanda en un año y medio no haya caminado. ¿Por qué? Porque bueno, la persona que lleva mi asunto, pues desmenuza esta parte, ¿no?, de la estructuración. ¿A qué voy con esto? Que la certeza de estos nuevos centros dan el soporte a ambas partes para coincidir, darle la versatilidad, la agilidad, la parte de la balanza, del ser equitativo, en la tolerancia a ambos puntos, que son muy importantes. Entonces, creo que la reforma en materia laboral ha ayudado muchísimo a que, bueno, empleados no duren años con sus demandas y que llegue un punto en el que el patrón deba reconocer que de verdad actuó violando esos contratos colectivos de trabajo, y que llega un punto en el que, por ejemplo, los sindicatos también pierden esa validación jurídica, porque yo en lo personal, de verdad, en lo personal, nosotros teníamos sindicato en la empresa, pero literalmente el sindicato era como de, no, si llena este formato y nosotros te damos, nosotros nos comunicamos contigo, te buscamos en tu área de trabajo en algún momento que llegue a necesitar de un asunto. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me despidieron, pues yo me acerqué al sindicato y el sindicato me dijo, dame tu número de nómina, de qué área eras, y nosotros nos comunicamos. Siempre era eso, ¿no? En todos los asuntos siempre era de tu número de nómina, nosotros nos comunicamos. Entonces, esta parte de las reestructuraciones también de los sindicatos ya en materia laboral, creo que engranan en la parte de la seguridad jurídica laboral del empleado. Entonces, de manera personal y como mi conclusión, a mi perspectiva, al punto de enfoque de esta nueva reforma en materia laboral, creo que ha sido un punto muy asertivo en estructura nacional y de cambio de enfoque. Creo que al darle seguridad tanto a las empresas como a los patrones, a las empresas como a los empleados, creo que llegamos a un punto de equilibrio. Y esta reforma en materia laboral permite hacer una evolución consecutiva de las acciones que se pretenden realizar en futuras situaciones en las que, bueno, el empleado no tenga que esperar tanto tiempo para que su demanda se llegue a proceso, o que tenga un curso más paulatino, más marcado, que no sea tan espacioso. Y el hecho de hacer las conciliaciones creo que también ayudan en esta cuestión. En lo personal, pues bueno, esa es mi perspectiva sobre el funcionamiento de los centros, o del centro, en este caso el mío que me queda aquí en León, de conciliación. Y su nombre tal cual lo dice, ¿no? Son centros de apoyo que, bueno, nos brindan a los empleados y a las empresas también esta parte de para qué alargar el proceso si lo podemos resolver en el momento, ¿no? Entonces, pues bueno, agradezco de antemano el tiempo, profesor, un saludo. Espero
haber como dado en el punto, porque bueno, la materia laboral es muy amplia y bueno, en este caso de los centros de conciliación, creo que a veces la perspectiva cambia desde el enfoque y la posición en la que estemos como individuos, eh, hablando jurídicamente. Entonces, a mí en lo personal, pues bueno, creo que esta reforma laboral hace que se encamine un poco más mi demanda en lo personal y bueno, podamos llegar a este punto de la conciliación con la empresa y bueno, se pueda dar el siguiente paso que puede ser la firma del convenio o pues bueno, en su defecto, llevarlo a juicio. Muchísimas gracias, buenas noches, bendiciones.